el proceso de ácidos biliares, de circulación de ácidos biliares en un paciente que está sano. Entonces, y realmente es un proceso que debemos decir que se produce de manera rápida, entonces el hígado va a sintetizar los ácidos biliares. Estos pues van a llegar a intestino y van a cumplir su función de emulsificación de las grasas. Posteriormente se van a volver a reabsorber a través de la circulación enterohepática y los hepatocitos lo van a volver a reciclar. Entonces, como les indico, todo esto ocurre de una manera muy rápida. En un paciente normal, entonces, en el momento en el que se administra el alimento, pues va a haber un incremento de esos ácidos biliares que en el tiempo que se ha reportado, que es de 2 horas, en ese paciente normal, esos ácidos biliares ya se reabsorbieron, ya se reciclaron y por lo tanto lo que esperamos es que los valores se encuentren dentro del rango normal, tanto en la medición prepandrial como en la medición postpandrial. ¿Qué pasa con un paciente que está cursando una patología? Que yo voy a encontrar que aún cuando han transcurrido las 2 horas después de la ingestión de ese alimento, los niveles de los ácidos biliares van a continuar aumentados. Vamos a desglosarlo, digamos que parte por parte, teniendo en cuenta pues cada una de las diferentes patologías que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, y vamos a hablar acá de la colestasis y de cuándo, pues en este caso de cuándo no es indicado también realizar pues una medición de ácidos biliares. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un proceso de colestasis? Un momento. Admitir. Bueno, a la próxima te doy los derechos para que tú puedas aceptar a los colegas, sino que la verdad todavía no sé, no sé cómo configurar esto. Pero bien, entonces, ¿qué va a pasar en un proceso de colestasis? Entonces, el hígado va a producir los ácidos biliares, pero como tenemos una obstrucción, como hay como esos ácidos biliares pues no pueden llegar y desembocar en el intestino, lo que va a haber es que va a haber un reflujo. Entonces, ese reflujo se produce y se produce pues a los sinusoides hepáticos, que finalmente pues se va a acumular muchísimo ácido biliar y va a ser liberado a la circulación sistémica. Más sin embargo, cuando yo tengo un paciente con una colestasis, recordemos que la colestasis la voy a poder identificar a través de la fosfatasa alcalina y a través de otros signos clínicos de los pacientes. ¿Qué podemos pensar y deducir en este caso? Si yo tengo una obstrucción y los ácidos biliares no pueden salir, ellos, como indico, pues van a alcanzar circulación sistémica y yo de antemano voy a saber que voy a encontrar esos ácidos biliares incrementados. Entonces, la aplicación como tal, pues en procesos de colestasis muy característicos, pues no va a ser, digamos que no me va a dar, pues, no va a ser como una herramienta de diagnóstico puntual, porque lo que está ocurriendo, pues, yo ya lo sé desde el momento en que ese paciente, pues, empieza a manifestar hiperbilirrubinemia y
y con este su signo característico, pues que es la ictericia. En insuficiencia hepática, entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí pues resulta muy útil. Entonces, como siempre, pues ya sabemos que el hígado va a hacer la síntesis de esos ácidos biliares. Ellos van a ir a intestino, van a regresar nuevamente, pero ¿qué va a pasar? Que como no hay una cantidad suficiente de hepatocitos para que puedan ser reciclados, entonces se van a liberar a circulación sistémica. ¿Qué pasa entonces en un shunt portosistémico? Entonces, recordemos pues que el shunt portosistémico es una derivación que no debe existir y que lo que va a hacer es que va a desviar la sangre que debería llegar al hígado y la va a mandar a circulación sistémica de una vez. Bueno, y ese shunt portosistémico pues va a tener diferentes clasificaciones, congénitos o adquiridos, y también intrahepáticos o extrahepáticos. En este caso, lo que va a pasar, pues es que el hígado va a sintetizar el ácido biliar, va a llegar a intestino, va a tomar la ruta de la vena porta, pero dependiendo pues de la localización que tenga este shunt, pues como mencionamos, esta sangre no va a llegar al hígado, sino que va a continuar a la circulación, básicamente, sistémica. No pasa por el hígado, no es sintetizado y los valores de estos ácidos biliares van a estar aumentados tanto en las mediciones pre como en las mediciones post. Entonces, para hacer un resumen, ¿cuándo debemos hacer un examen de ácidos biliares? Cuando voy a hacer una evaluación de shunt portosistémico y cuando quiero evaluar un proceso de insuficiencia hepática. Como mencioné anteriormente, pues dependiendo de los signos clínicos que tenga mi paciente, yo voy a determinar si es la prueba que necesito en este momento, porque pues no en todos los procesos de enfermedad hepática lo voy a requerir. Algunas evidencias, algunos marcadores que voy a encontrar alterados y que me den un sustento para proponerle pues al propietario la medición de ácidos biliares, va a ser disminución en la concentración de albúmina, disminución de colesterol, disminución de glucosa, si está presente, o aumentos de ALT de manera persistente, de altos a muy elevados, aunque pues no siempre va a ser una regla, no en todos los casos, pues yo voy a encontrar esas elevaciones de ALT como esperaríamos pues encontrarlas. Vuelvo a hacer, bueno, esto lo miramos ahora en la siguiente, pero importante, cuando tengan pacientes con bilirrubinemia, con colestasis más ictericias, pues recuerden siempre pensar que el paciente al tener ya esta condición, al tener esa obstrucción, esa condición de bilirrubinemia, ya él me está hablando solo y me está diciendo voy a tener los ácidos biliares elevados. Entonces la información pues no va a ser una información adicional. Mencionamos pues ya la sintomatología clínica que normalmente cursan los pacientes con estas enfermedades. El hallazgo del hemograma completo, que es disminución del volumen corpuscular medio, las alteraciones en el perfil de bioquímica, en el análisis de orina y en los marcadores hepáticos. Entonces, nuevamente, contraindicación, pues no correr en pacientes con hiperbilirrubinemia. No porque no se puedan correr, o sea, perfectamente sí, tenemos un paciente con esta condición y pues le decimos al propietario, hagamos este examen, pues se va a poder correr, pero pues ya sabemos que van a estar aumentados.
Y en todo caso, la presencia de hiperbilirrubina